Venimos en el nombre del Señor una vez más. Gracias al Señor porque Dios nos permite este medio de comunicación. Es maravilloso para mi vida que Dios le puso al humano para aprendiera cómo comunicarnos a través de todo el mundo por este medio. Para mí, yo no lo entiendo, pero gracias al Señor que los que lo entienden y es posible. Pero es porque Dios así lo logró. ¿Sabe que Dios hizo la naturaleza? Dios hizo todo. Él es la sabiduría. Si usted se pone a pensar, si la tierra se moviera poquito de su lugar, ya sea para cerca del sol o ya sea para el otro lado, nosotros nos quemaríamos o por el otro lado nos congelaríamos. Pero un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, dio la orden y le dijo: tú no te vas a mover, porque Él lo hizo. Y yo estoy maravillado, porque así mismo dio la orden a las personas para que nosotros nos preparáramos para llegar al cielo. Bueno, ahora es tan especial para mi vida, porque en este tiempo de tanta necesidad necesitamos recordar algo muy importante. Sí, es verdad, necesitamos predicadores, libros, tantas cosas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, pero lo que más necesitamos nosotros es la disciplina de orar, ayunar y pasar tiempo con el Señor. Claro, se necesitan otras cosas, pero más necesitamos a Dios. Yo le digo, si usted lee la Biblia independientemente, usted no va a perder la visión. Claro, nosotros tenemos este medio, este ministerio para animar, para encaminar, para decir a las personas que no están solas y que estamos juntos, y si nos comunicamos de alguna forma, nuestra oración está con usted, y aún si no nos comunicamos, nuestra oración está con usted, porque Dios sabe todas las cosas. Yo le quiero decir que es maravilloso pertenecer a la familia de Dios. Bueno, tengo un versículo que me llamó la atención y es en 2 Corintios capítulo 9, 15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Ya se cayó. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9, 15. Este don inefable es un don que Dios nos da a usted y a mí. Es Jesucristo. Pero me acuerdo cuando Dios me salvó, alguien me habló de Cristo Jesús y yo lo acepté, y yo le acepté en mi corazón. Así de que lo que Dios respeta es que usted lo acepte y que usted abra su corazón y que usted le dé permiso a Dios, a Jesucristo, que le ayude. Somos tan rebeldes, somos tan cerrados que pensamos, nosotros no. Este versículo dice, gracias a Dios por su don inefable. Cuando yo leí la palabra inefable, ¿qué es inefable? Es una palabra más de lo que usted se imagina. Gracias a Dios por la Biblia Reina Valera y por la Biblia en inglés King James Version, que todavía tiene palabras claves que hay dicen mucho. La palabra inefable quiere decir un don que no se puede explicar, algo que está fuera de nuestro pensamiento, no lo podemos entender, pero lo aceptamos por fe. ¿Usted puede entender el cielo, la salvación? No, Cristo lo hizo para usted y para mí. Gracias a Dios por tu don inefable. Así que permítame leerle una escritura en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal como Él es. Y todo aquel todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, no os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué don inefable! Un don que no se puede explicar cuando usted acepta a Jesucristo. Pero lo más maravilloso es que para hacer este bien en nuestra vida, Jesús quiere nuestro permiso. Que Dios nos ayude a darle permiso para que haga esta obra en nuestro corazón. Yo quiero hablarles un poquito acerca de que nuestra vida tiene que enfocarse. Nuestra vida cristiana tiene que ser diferente. Ahí en Primera de Juan 2:17, en Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, y todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y recuerde, si usted obedece a Dios, acepta en su corazón y hace la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre en el cielo. Que Dios nos ayude. En esa semana mi hijo me puso en la computadora ese canto que me llamó la atención desde que era niño. Yo lo recordaba cuando lo cantaban a mi papá, y ahora mi hijo me recuerda a mí. Habla de un padre que se hizo viejito y el hijo le estaba cantando: mi querido padre. Le dice que ahora ya camina lento y todas esas cosas. Pero les quiero volver a decir que si usted cree en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios en el 2:17, el mundo pasa y sus deseos, todo va a pasar. Únicamente nosotros tenemos que ceder y darle permiso a Cristo Jesús que haga la obra en nuestro corazón, y Él va a obrar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es nuestro negocio. La voluntad de Dios es lo que nos motiva a seguir adelante. Vivimos en un mundo posiblemente en que usted se va a sentir solo cuando hay mucha gente. Usted ve a otras personas muy amigas y todo eso, pero usted se siente solo. No se preocupe, usted tiene a Dios en su corazón y usted sabe a dónde va a ir al cielo. Eso es lo maravilloso, que nosotros no estamos solos, que vamos a seguir con Él, porque todo esto va a pasar. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Aún yo me acuerdo en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí antes de empezar su ministerio, Juan el Bautista fue agarrado y lo pusieron en la cárcel porque predicaba la verdad. Le dijo al rey Herodes, le dijo: tú no es lícito, es pecado y tú vas a ir al infierno. En otras palabras, eso fue lo que le dijo, porque tú te has casado. No dice que te has juntado, dice te has casado no te es lícito casarte con la esposa de tu hermano. Y él no le gustó nada, lo metió a la cárcel. Pues a la señora tampoco, porque Juan el Bautista le predicaba. Pero ¿sabe qué? Ahí, en un cumpleaños, la hija de la señora bailó enfrente de toda la gente de él, y la petición de esa muchacha fue que le cortaran la cabeza de Juan el Bautista. Así murió Juan el Bautista. Pero Dios dice que Dios se fijó. Dios dice que nosotros tenemos un mejor lugar, que ningún rey que no acepta a Jesucristo no va a llegar. Así de que yo le recomiendo a usted y a mí que se enfoque su vida cristiana en Cristo Jesús, como dice este versículo, el 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerde,
para permanecer para siempre, nosotros tenemos que ser disciplinados, tenemos que aprender, porque tenemos que darle permiso a Dios para que haga la obra en nosotros. Tenemos que ceder todos aún nuestra sabiduría, porque ese don inefable está más arriba de nuestro pensamiento. Y debemos de darle permiso a Él para que haga obra en nuestro corazón, y usted va a ver la diferencia. Lo único que tiene que hacer es orar, ayunar, leer la Biblia, y usted va a encontrar a Dios. Recuerde, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era también fuerte, y lo único que le estorbaba era cuando había incredulidad, que no creían en Él. Cuando Él fue ahí a su familia, no creían en Él. Pues ¿cómo sabe, sabe tantas cosas y hace milagros? ¿Qué no es el carpintero? Y él se sorprendió por la incredulidad de estas personas y hizo muy poquitos milagros. Pero le voy a decir, si usted cede a usted mismo y deja que Jesús le ayude, Dios le va a ayudar, cualquier que sea su necesidad. Él está en su trono, Él es un rey de reyes ahorita mismo, en el cielo, tiene poder, nomás dice su palabra y Él obra. Así de que usted y yo tenemos únicamente que ceder, que darle permiso a Jesucristo. ¿Sabe usted también que en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Nos vamos a vivir para siempre con Jesús. Esta vida es tan corta que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y también nosotros tenemos que vivir con Cristo, como un árbol, tiene sus ramas, esa rama mientras está conectada con el árbol tiene vida. No podemos tener vida por nosotros mismos. Ahí en la Biblia, en 1 de Juan 2:28, nos dice también: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos dejemos de Él avergonzados. Y también tenemos nosotros que vivir una vida en Dios, Lo voy a repetir esta lectura en Juan capítulo 3, del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y también el que apareció para quitar nuestros pecados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En una ocasión había dos campesinos o dos rancheros en la esquina de una calle, en una ciudad, y estaban sentados en la esquina, parados platicando. Y de repente pasó un joven, y uno de los rancheros le dice a su amigo: ¿sabes que ese joven que va ahí es soldado? ¿Pero cómo sabes? Bueno, por la forma de que él camina, por el caminar. Así que usted y yo somos cristianos, le hemos dado permiso a Jesús, ¿verdad? Le hemos dado permiso que obre en nuestras vidas, porque Él dice aquí en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros le damos permiso a Dios. Todo aquel... Pero le damos permiso a Dios para que Él haga la obra en nuestro corazón. Entonces, Dios obra cuando le damos permiso. Bueno, así es. La gente nos va a conocer a nosotros por el caminar que tenemos, por la forma de hablar, por la forma de hacer las cosas. Y eso le va a ayudar a usted si lee la Biblia, ora y ayuna, y Dios le va a ayudar en esa disciplina de la vida cristiana. Por último, quiero decirles que en una ocasión un esposo le trajo un regalo a la esposa y le dio una cajita.
y le decía, mira, esta caja brilla en la noche, es fluorescente. Oh, gracias. Entonces en la noche la abrió, la sacó de la caja la señora y la puso en la mesa, pero no dio luz. Le dice al esposo, mira, no da luz. Oh, mira, me engañaron, yo la compré para eso. Entonces ya se pasó esa noche, y al día siguiente fueron a sus responsabilidades del día. La señora agarró la cajita y leyó, ponme en el sol todo el día afuera y voy a brillar en la noche. Entonces la señora la puso afuera todo el día en el sol, y en la noche, cuando vino el esposo, vio la casa iluminada cuando todas las luces estaban apagadas, y era la cajita que estaba brillando. Dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo descubriste eso? Y ella le dice, bueno, pues leí las instrucciones, dice que ponme afuera y voy a tomar la luz del sol y la voy a dar en la noche. Entonces eso ilustra a usted y a mí que nosotros tenemos que ponernos delante de Dios, tomar la fuerza, la luz de Dios para brillar en este mundo de oscuridad. Que Dios le bendiga.